Cuando hablamos de escándalos de Hollywood, todos pensamos solamente en aquellos que han tenido lugar desde hace unos cuantos años para acá. Y mucha gente caía en el error de pensar que hace muchos años, en los primeros tiempos del cine o en la época dorada de Hollywood, hace varias décadas, quizás no había esos escándalos tan fuertes, tan importantes que conocemos en nuestros días, y nada más lejos de la realidad. Ciertamente, más bien en los primeros tiempos de Hollywood, o hasta hace unas cuantas décadas, sucedieron escándalos que dejan en pañales a los que ocurren actualmente con las estrellas que todos conocemos. Para muestra, un botón, el caso que hoy les traigo, el de la actriz Julia Jean Mildred Franz Turner, mejor conocida por su nombre artístico Lana Turner, una de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. Lana Turner nació el 8 de febrero de 1921 en la ciudad de Wallace, en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza. Cuando no había cumplido todavía los 10 años, su padre fue asesinado para robarle el dinero que se había ganado en una partida de dados. A partir de allí tuvo que sobrevivir con su madre, la cual llegó a trabajar hasta 80 horas a la semana para poder sostenerla. Cuando tenía tan solo 16 años de edad y era un estudiante de secundaria de la Hollywood High School, se saltó una clase de mecanografía y fue a comprar una Coca-Cola en una tienda, y allí fue descubierta por el entonces editor de The Hollywood Reporter, William Wilkerson. Y gracias a la recomendación de Lana Turner pudo comenzar su carrera como actriz. Apodada la chica del suéter por una ajustada vestimenta que utilizó en una escena de una de sus primeras películas, Lana Turner es alabada por su gran belleza, por su gran atractivo físico y por ser prácticamente un símbolo sexual de la época, un sex symbol. A lo largo de los años 40 y 50, Lana Turner protagonizó algunas de las más grandes producciones hollywoodenses de aquellos tiempos, como El cartero siempre llama dos veces, Los tres mosqueteros, la versión con Gene Kelly, Senda prohibida, Vidas borrascosas, Cautivos del mal, Imitación a la vida y otras por el estilo. Eso hizo de ella una de las más grandes estrellas de la época dorada de Hollywood y uno de los personajes más admirados y más deseados de la meca del cine. Sin embargo, sus éxitos en su vida profesional no estaban a la par de su vida privada. En esta vida privada, Lana Turner era profundamente infeliz. Se casó 7 veces y tuvo multitud de amantes, y cayó presa del alcoholismo. Esta vida de promiscuidad sexual y de entrega al alcoholismo, a los vicios, hizo que Lana Turner protagonizara varios escándalos, pero ninguno tan terrible y tan sonado como el que estuvo a punto de destruir o de acabar con su vida y la de su hija. Todo comenzó en la primavera de 1957, cuando Lana Turner conoció a Johnny Stompanato. Johnny Stompanato, conocido por varios apodos como Handsome Harry, lo cual traducido del inglés significa el guapo Enrique, o Johnny Stone, o John Steele, o Oscar, había nacido en Woodstock, Illinois, en 1925, en el seno de una familia italoamericana. En 1943, Stompanato se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos, los Marines, y perteneció a la primera división de Marines, con los cuales combatió en el Pacífico Sur, en Peleliu y Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial, para terminar el conflicto en China.
En marzo de 1946, el año siguiente de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, Stompanato abandonó el cuerpo de Maínez. Algún tiempo después de volver a los Estados Unidos, Stompanato se convirtió en mafioso, en gángster, y sirvió como guardaespaldas del capo mafioso Mickey Cohen, y también fue socio del famoso Bugsy Siegel, fundador de Las Vegas. Ambos, Cohen y Siegel, pertenecían a la mafia judía de los Estados Unidos. Cuando Lana Turner conoció a Stompanato, ella no conocía los vínculos de este con la mafia. Simplemente ella se fijó en un hombre muy atractivo y que tenía una gran destreza como amante en la cama. Así que Lana Turner inició una apasionada relación con Stompanato y al poco tiempo lo llevó a vivir con ella. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, Turner descubrió los vínculos que tenía Stompanato con la mafia, y eso fue algo que a ella no le gustó para nada. Además, también Stompanato comenzó a golpear a la actriz, comenzó a abusar físicamente de ella, y las peleas entre ambos se volvían constantes y tormentosas, y cada día con mayor riesgo para la integridad física y emocional de la actriz. Para colmo de males, Lana Turner tenía una hija, su única hija, que se llamaba Cheryl Crane, nacida de su segundo matrimonio con el actor Stephen Crane. Para el momento en que Turner inició su relación con Stompanato, Cheryl, su hija, tenía 14 años de edad aproximadamente y vivía por supuesto con su madre, y por tanto la pobre Cheryl tuvo que presenciar muchas de las escenas en las cuales el mafioso amante de su madre golpeaba a la actriz salvajemente, le propinaba palizas y la amenazaba constantemente. En el otoño de 1957, Turner estaba en Inglaterra filmando una película, Otro tiempo, otro lugar, coprotagonizada por el actor escocés Sean Connery, el mismo que pocos años después se convertiría en el primer actor en interpretar el personaje de James Bond, el agente 007. Turner se sentía sola, así que hizo los arreglos necesarios para que su amante, Stompanato, viajara desde los Estados Unidos y fuera a acompañarla. Al principio, el reencuentro entre los dos fue feliz, pero pronto comenzaron a discutir y a pelear de nuevo. En una de esas ocasiones en que estaban peleando, Stompanato tomó a Turner y la estranguló, lo que hizo que ella perdiera 3 semanas de rodaje de la película. Después del incidente, Lana Turner y su maquillador planearon llamar a Scotland Yard, la policía de Londres, para que Stompanato fuera deportado. Sin embargo, este se enteró del plan y desde luego se puso furioso. Además, para colmo de males, Stompanato comenzaba a sentir celos del coprotagonista en la película de Turner, el actor Sean Connery. Así que un día, Stompanato se presentó en el set de filmación con una pistola y, encañonando a Connery, lo amenazó para que se mantuviera lejos de Lana Turner. Sin embargo, las cosas le salieron mal al mafioso, puesto que Sean Connery, en una increíble actuación digna del personaje que interpretaría años más tarde de James Bond 007, agarró a Stompanato, le dobló la muñeca y le quitó el arma y después lo echó prácticamente a patadas del set de filmación. Luego del desagradable incidente, Turner y su maquillador fueron con 2 detectives de la Scotland Yard a la casa alquilada donde se alojaba Turner con Stompanato, y ahí los detectives le hicieron ver a Stompanato la conveniencia de que se marchara de inmediato del Reino Unido, puesto que podía ser enjuiciado, entre otros delitos, por el de tenencia ilícita de armas de fuego,
delito que por supuesto es muy grave en Inglaterra, donde hasta la policía uniformada tiene que patrullar desarmada. Así que los dos detectives acompañaron o escoltaron a Stompanato hasta el aeropuerto, donde de inmediato tuvo que subirse un avión y regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, ahí no acabó la cosa, puesto que posteriormente se supo que Stompanato al parecer había puesto precio a la cabeza de Sean Connery, y por ese motivo Sean Connery tuvo que esconderse durante algún tiempo de otros mafiosos que pudieran actuar alentados por Stompanato para vengarse de él. A pesar de todo, cuando Turner volvió a los Estados Unidos, ella y Stompanato continuaron con su relación, sin que nadie sospechara que lo peor estaba por llegar. La noche del 4 de abril de 1958 se desató la tragedia en la casa de la actriz en el 730 de North Bedford Drive en Beverly Hills. Después de la transmisión de la entrega de los premios Oscar, a la que había asistido sin él, Turner y Stompanato comenzaron a discutir acaloradamente. La actriz, con mucha determinación, amenazó con abandonarlo, y Stompanato reaccionó con extremada violencia. En medio de la pelea, el gángster amenazó con herir a la estrella. Le dijo: "Lo harás o te rajo". Lo que no sabían los amantes es que la pequeña Cherry, la hija de Lana Turner, agazapada tras la puerta, estaba presenciando y oyendo toda la pelea, hasta que de pronto los dos amantes se percataron de la presencia de la niña. Eso contrarió a su madre, a Lana Turner, que increpó con mayor violencia a Stompanato. Allí fue donde, según la versión oficial de los hechos, la niña, alarmada, asustada por lo que le pudiera hacer aquel hombre a su madre, corrió a la cocina, cogió un afilado cuchillo y, en defensa de su madre, corrió y le asestó una violenta puñalada a Stompanato en el abdomen. Grande debió ser la sorpresa de los policías de Los Ángeles cuando llegaron a la casa de Lana Turner para encontrar a aquel enorme gángster mafioso asesinado de una puñalada en el vientre por una pequeña niña de 14 años. El escándalo estaba servido y solo podemos imaginar el morbo que un caso semejante ocasionaría en nuestros días. Imaginemos por un instante que en la actualidad la hija de una actriz como Nicole Kidman o Angelina Jolie asesinara al mafioso amante de su madre en la casa de esta. Imagínense nada más el gigantesco escándalo que se armaría en todo el mundo. Claro, para aquel entonces no existía el internet, ni siquiera soñaba con nacer, pero sin embargo, a pesar de los limitados medios, sí existía la televisión, y precisamente sería la televisión la que haría de aquello un verdadero circo. La hija de Lana Turner, Cherry, fue llevada a juicio acusada del asesinato de Stompanato, y en una decisión quizás sorprendente, las autoridades decidieron que el juicio fuera retransmitido por la televisión, lo cual prácticamente lo convirtió en un antecedente, un precursor de lo que muchos años después serían los reality shows. Un juicio en vivo de un caso tan morboso y tan escandaloso, donde estaba en juego la decisión sobre la vida de un adolescente que había matado supuestamente en defensa propia al amante de su madre. Lana Turner contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar para que defendieran a su hija, y estos abogados alegaron que se trataba de un homicidio justificado por legítima defensa, ya que el adolescente había defendido a su madre, y además alegaron que la niña en ese momento estaba en un estado mental confuso
que no le permitía dilucidar bien lo que estaba haciendo. En otras palabras, o en lenguaje jurídico, también había actuado trastornada por un trastorno mental transitorio. La propia Lana Turner, llamada al estrado de los testigos durante el juicio, hizo lo que muchos consideran la mejor interpretación de su vida, y valiéndose de sus dotes como actriz, hizo el testimonio más conmovedor y mejor presentado para tratar de convencer al jurado de que liberaran a su hija de cualquier castigo, de cualquier pena. Incluso el juicio tuvo un momento digno de una película de Hollywood, cuando un asistente surgió del público gritando: todo es un montón de mentiras. La hija estaba enamorada de él también y lo mató a causa de los celos. A pesar de esto, sin embargo, el jurado al final le dio la razón a la defensa y el veredicto unánime fue homicidio justificado. Así que Cheryl, la hija de Lana Turner, quedó absuelta y no tuvo que cumplir ninguna pena por haber matado a Stompanato. El juicio tuvo un epílogo cuando la familia de Stompanato demandó a Lana Turner en un juicio civil, exigiendo $7 millones como indemnización por la muerte de Stompanato. Este proceso culminó en un acuerdo extrajudicial entre los abogados de Turner y los de la familia de Stompanato, y nunca se supo realmente cuánto había pagado la actriz para concluir aquel lamentable asunto. A lo largo de los años han surgido teorías que han puesto en duda la versión oficial sobre la muerte de Stompanato. La más fuerte o la más difundida de esas teorías es la de que posiblemente la que asesinó a Stompanato en realidad no fue Cheryl, sino la propia Lana Turner había sido la que apuñaló a su amante y le quitó la vida. De acuerdo a esta teoría, Lana Turner había convencido a su hija, a Cheryl, para que se echara la culpa, puesto que al ser adolescente, al ser menor de edad, era más fácil que salía bien librada del caso que ella, que era por supuesto adulta, mayor de edad, y que además era la que sostenía una relación con Stompanato. Entonces, y además se podía alegar incluso de haberse confesado culpable del apuñalamiento, podía haber la sospecha de que Lana Turner no hubiese actuado estrictamente en legítima defensa, sino que hubiese actuado en un arrebato de furia, de rabia, para vengarse de los maltratos, de las humillaciones y de la violencia que había ejercido su amante sobre ella, en cuyo caso eso no la había librado de la cárcel. Y en cualquier caso, aquello podía haber significado el fin de su carrera cinematográfica. Sin embargo, la hija de Lana Turner, Cheryl, a lo largo de los años, ya siendo adulta, ya siendo mayor de edad, ha negado esta versión, esta teoría, y todavía insiste en que fue ella la que apuñaló al amante de su madre y que en ningún caso lo hizo la propia Lana Turner. Pero los malpensados pueden decir que por supuesto lo va a seguir negando hasta el día de su muerte, para preservar, aunque sea en parte, la memoria de su difunta madre. En defensa de esta hipótesis de conspiración, podríamos pensar que como una niña adolescente de 14 años podría haber asesinado de una puñalada en el vientre a un hombre alto, muy fuerte, fornido, que además había sido un combatiente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y después había sido un pistolero de la mafia. O sea, no tiene mucho sentido pensar que una niña pequeña pudo haberse cargado a un hombre grande, fuerte y con experiencia de asesino. Pero también vale la pena recordar que en momentos de
de miedo cuando tememos por la vida de un familiar. Son increíbles las hazañas de las que son capaces hasta personas muy débiles o escuálidas desde el punto de vista físico. Y la muerte de Stompanato no hubiera sido suficientemente escandalosa, quedaba todavía más por qué contar en el caso de Lana Turner y su hija. Después del juicio, en el cual fue declarado homicidio justificado la muerte de Stompanato, el estado de California se quedó con la custodia de Cheryl Craig. Sin embargo, con el paso de los años vendría lo más grueso, lo más gordo, cuando ella escribió un libro, una autobiografía, donde relataba especialmente lo que había sido el infierno de su vida como hija de Lana Turner. Y en ese libro, aparte de hablar del caso Stompanato y de cómo había efectivamente apuñalado al gángster, contó cómo ella había sido víctima de abusos sexuales, cómo había sido violada por el cuarto marido de su madre, el actor Les Baker. Según el relato o la versión de Cherry, esto que sucedió antes de que Lana conociera a Stompanato, Les Baker la sometió a constantes violaciones hasta que su madre lo descubrió y furiosa se divorció de él. Sin embargo, Lana nunca presentó denuncia, nunca presentó acusación penal contra el actor por haber abusado de su hijastra, sino simplemente se conformó con divorciarse. Les Baker fue un actor muy conocido en su época por haber interpretado el personaje de Tarzán en varias películas. La pobre Cherry, que tanto había tenido que sufrir a causa de la desordenada vida de su madre, encontró algo de paz al confesar públicamente su lesbianismo, y hace ya varios años que vive felizmente con su pareja y se dedica al negocio de los bienes raíces. Por su parte, Lana Turner, que había sido tan desafortunada a la hora de escoger a los hombres, murió en el año 1995 de cáncer a la edad de 74 años. Amigos, como siempre, les pido que para continuar con esta labor de hacer estos vídeos, si es que los encuentran interesantes, por favor no se conformen simplemente con verlos, sino que hagan clic a me gusta y compártanlos con sus amistades. Por favor, gracias.